Bienvenidos al segundo episodio del año en Defensa Propia. Y voy a empezar con una pregunta clave para esta conversación. ¿Qué necesitas cerrar para darle espacio a lo nuevo en tu vida? Te la dejo ahí porque hoy, como cada año, nos visita mi querida amiga Lourdes Lubriel, nuestra numeróloga adorada de confianza, para guiarnos con la energía del año, que está marcado por el número 9. Lourdes nos explica en esta conversación que el 9 es un número de finales y cierres, un llamado a terminar ciclos pendientes, a soltar lo que ya no va, para prepararnos para el 2026, que traerá la energía del número 1, el renacer y los comienzos. Pero como bien nos dice Lourdes, si no tienes el valor de dar el paso a cerrar estos ciclos, la vida lo hará por ti. En esta conversación, Lourdes nos ayuda a identificar qué cosas en nuestra vida están pidiendo un cierre: relaciones, proyectos, pensamientos limitantes, mentalidad obsoleta. Hablamos también de cómo encontrar la paz en medio de la rapidez y agresividad de los cambios que como humanidad estamos viviendo y vamos a vivir. Y antes de dejarte con esta conversación que vas a tener que anotar, te quiero contar que este fin de semana es el último que estaré presentándome en Ciudad de Panamá con puras cosas maravillosas en el Teatro Pacific. Esto va a ser de jueves a domingo, y si vienes al teatro, ahí también vas a conseguir el libro Reinventada. Y si no vienes al teatro, lo consigues en Amazon.com. Los tickets los consigues en ericadelavega.com, por cierto. Y luego este fin de semana, el 22 de febrero, visito nuevamente la ciudad de Dallas, y el 8 y 9 de marzo, por primera vez, vamos a Canadá, vamos a Montreal y a Toronto, donde abrimos una nueva función a las 3 de la tarde. Ahí todavía hay tickets. Todos los tickets, como te dije antes, los consigues en ericadelavega.com. Y si te quieres venir al Retiro Expanded versión VIP, se abrieron nuevos cupos para que te vengas con Catalina Guerca y conmigo a Mérida, Yucatán, a hacer un trabajo de conexión contigo mismo, de exploración de tu mundo interno, a darte unos días de silencio, de conexión, como te dije, y por qué no, de reinvención. Toda la información, te repito, está en ericadelavega.com. Ahora sí te voy a dejar con Lourdes Lubriel, que nos explica que la clave este año, marcado por el número 9, está en desarrollar nuestra paz mental y compartir esperanza con el otro. Porque aunque muchas cosas se van a derrumbar, tenemos que tener la certeza que serán reconstruidas, esta vez mejor y más alineadas con lo que somos. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Paleolife, productos naturales, efectivos y respaldados por la ciencia. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Bienvenida en Defensa Propia por cuarta vez, Lourdes Lubriel. ¿Cómo estamos? Hola, my friend. ¿Cómo estamos? Mira, en verdad, este saludo es verdadero, porque es que llevo mucho tiempo que no te veo. Es verdad. Nosotros nos frecuentábamos antes, ¿sabes? Es verdad. Llevamos un año así sin no vernos. Sí, es verdad, Es casi cierto. un año. Tienes razón. Bueno, está todo bien. Está todo perfecto. La vida ha cambiado, ya tú sabes. Son La así. vida ha cambiado. Y ahora deja que te diga lo que viene. Uy. Ahora. Mira, si hay alguien que me pide a mí es la audiencia de En Defensa Propia. ¿Dónde está el episodio de Alejandra Llamas? ¿Y dónde está el episodio con Lourdes Lubriel? ¿Cómo va a ser el 2025? Y esto no puede faltar. Esto ya es parte de, Ay, qué lindo, gracias. bueno, nuestra preparación para el año que estamos por vivir. Bueno, ya estamos viviéndolo, ¿no? Porque Ya lo estamos viviendo, ya sí. empezamos. Sí. Ya empezamos el año. A ver, ahí te lo Ahí. Perfecto. Ya empezamos el año y bueno, pues quiero empezar diciendo que este año lo que viene, mira, yo hasta nunca apunto. Hice apuntes porque es un año que van a traer muchas cositas. Ay, Dios mío de mi vida. Ok, vamos a hacer una comparación. ¿Qué tal si empezamos vamos a comparar, este año en comparación al anterior? Okay, el anterior fue como mucha transformación, hubo mucho recoveco, muchas personas pasaron por muchas cosas muy fuertes, había como que o mucha gente que le fue súper bien, o que otra que le fue súper mal. Es verdad, habían como contrastes, Como ¿no? mucho contraste. Este año, ese periodo de transformación ahora como que se termina. Es como, es un 9. Este año es un año 9, es un final del ciclo. Se termina un ciclo que comenzó hace 9 años atrás. Entonces, a comparación del año pasado, depende de cómo lo hayas vivido y cómo lo hayas intencionado, pues vas a vivirlo este año. Pero este es un año de cierres y nuevos comienzos. Es como que a la vez. Tienes que soltar algo para entonces dejar que algo venga. Pero es a la vez, no es una cosa u otra. Una cosa que el 9 es bien importante y es ser adaptables al cambio. O sea, esos son todos los números, Lourdes. sí, pero específicamente el 9 y específicamente este año, porque hay muchas cosas pasando este año, en donde marcan muchos nuevos, como que mucha revolución y muchas cosas nuevas y diferentes, ¿no? Mucha transformación, es como un reset. Como que le das reset, entonces vuelves y restarteas, ¿no? Ok, entonces, ¿en qué se diferencia, me hacerte esta pregunta, en qué se diferencia este reset al que me contaste la primera vez que viniste? Evidentemente. Que fue
2 semanas antes de la pandemia. Exacto, bueno, este reset es como básicamente todo lo acumulado. Eso como que fue una fueguito que prendió el cambio. Ahora el 9 lo vamos a ver de verdad. Es como que se abre la apertura para que venir nuevas ideas, nuevos cambios tecnológicos, nueva revolución. O sea, vienen muchas cosas que comenzaron a tejerse desde ese entonces, pero en realidad se comenzaron a tejer antes. Lo que pasa es que el 2020 fue un año que fue un shock. Ya se abrió algo, estábamos viviendo de una manera y esa fue la primera vez que hizo un antes y un después. Pues ahora viene el 9, que es que va a determinar exactamente lo que vamos a empezar en el año que viene, porque el año que viene es un año 1. Entonces, esto es un año de puro de terminar cosas, de cosas pendientes que no has terminado, cosas que llevas, yo le llamo a veces que se reviven los muertos. Cosas pendientes que tenías antes van a salir, y por eso es que, y cuando uno las termina de hacer, entonces ahí es que tú te tienes que adaptar, porque eso genera unos cambios alrededor tuyo, porque ya terminaste el ciclo, es como que te graduaste, es un año de graduación, te graduaste y ahora vamos para la universidad. Entonces terminaste la high school y vamos ahora a trabajar otra cosa. Entonces pues ya eso es un proceso, es como un camino, es un trecho de una cosa a otra. Yo creo que me acuerdo que una de las veces que hablé aquí, había dicho que era un año de la adolescencia, ¿no? Ajá. Que uno se rebelaba un poco en contra de las cosas. Pues ahora es un año como de sabiduría. Pero eso fue hace como 2 años atrás. Sí, como 2 años atrás. Exacto. Pues me acuerdo donde grabamos y todo. Exacto, o sea, que entonces pasamos de la adolescencia a la adultez. Entonces, ¿pero qué pasa? Ese era el año donde te tenías que convertir en tu propio líder. En tu propio líder, que tú tenías que sanar tu propio. Que no te podías creer lo que decían los líderes, que me acuerdo que fue el año que pasó lo de Dalai Lama. Exacto. Y me acuerdo que cuando pasó, yo me acordé de esa conversación que tú y yo tuvimos, que tú decías, hay que saber convertirse en tu propio líder, en seguir tus propias ideas, en... Exactamente. No buscar ese liderazgo fuera, sino en ti. Pues para... Eso creo que fue el 2023. En el 2023. ¿No? Hace 2 años atrás. Ok. Entonces, sí, en 2023. Pues entonces, cuando ahora, este año, es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya no vamos a estar en el frenesí del cambio. Ojo, si quieres pasar este año tranquila, relax, y que todo se maneje a tu beneficio, que no te dé tan duro y no te pegue tan duro, tienes que literalmente entender que este año ya es un año de efecto, ¿no? Estos son los efectos de cosas que ya comenzaron a hacerse. O sea, es imparable. Es imparable. O sea, lo que va a suceder ya está en efecto. Entonces, hay gente que puede resistir a estos cambios, no se quieren adaptar a los cambios. Mientras más entendamos a nivel consciente de que ya no soy una nena chiquita, ya no soy una adolescente rebelde que hago lo que me da la gana, sino que ya tengo un tipo de sabiduría, ya he vivido unos años y unos ciclos en donde he aprendido ciertas cosas, en donde ahora la aplicación de esas enseñanzas este año me va a ayudar a moldearme a lo nuevo que viene el año que viene. Entonces, eso es como que te graduaste, el examen final y te gradúas, ¿no? Entonces, la cuestión es que es bien importante porque el 9 es un año también aparte de que es mucho cambio, porque el 9 como tal es cambio. O sea, yo siempre hago la metáfora del 9, es como que, bueno, toma 9 meses para parir un hijo. El momento del parto duele, es caótico, es un desastre. Que es un final, pero es un comienzo. Y es un comienzo a la vez. Ya terminaste. Entonces, cambia tu vida, porque antes no eras madre y ahora eres madre. Entonces, te cambian tus roles, cambia tu dinámica familiar. O sea, con la llegada de este niño, con la llegada de esta nueva creación que tú has estado gestando por los últimos 9 años, pues entonces es el momento de parirlo, de salirlo. Entonces, ¿qué pasa? Para el momento de parirlo, estás todavía teniendo estos dolorcitos de parto que se mueve, se jamaquea. Ay, cuando yo siento esos dolores de parto en el año, te voy a llamar Lourdes Luriel, como que mira, estoy teniendo contracciones. Tal cual. Entonces van a ver esas contracciones, pero ¿para qué? Y las contracciones van a ser pues las cosas pendientes que tienes, trabajo, cosas que tenías que hacer, personas que tenías que hablar y no hablaste, de miles y una manera, ¿no? Y entonces después cuando vengan así te vas a maquillar de cierta manera para que tú puedas impulsar y utilizar la oportunidad de decir, para tu momento. O sea, ya la manera vieja como yo respondí ante esta situación, ya yo he aprendido que no me funciona. Okay. Pues por lo tanto, ¿cómo voy a responder ahora? Voy a responder de esta manera. Entonces, al momento que tú respondes de otra manera, se genera ese cambio. Ya el muchacho empieza a salir, esta personaje empieza a salir, entonces ya te puedes renovar. Es un rebirth, es un renacer. Un renacimiento. Es un renacimiento de quien en realidad eres. Con la inocencia recuperada de niña o de niño,
pero con la sabiduría de un adulto. Eso es el año 9. El año 9 se trata de autorrealización, de que te sientes realizada, completa, terminaste algo para volver otra vez a empezar de nuevo. Si nos quedamos con las cosas pendientes, si las cosas pendientes que salen empiezan a causar los dolores de parto y nos trincamos y no queremos hacerlo y no queremos empujar, o no queremos respirar, ¿qué nos dicen en el momento de parto? Que uno empieza a respirar, la respiración, empiezas a respirar y en vez de tratar de salirte del dolor, tú te encaras en el dolor, o sea, tú te metes en el dolor para que entonces el bebé pueda salir tranquilo y ya tú estás tranquila y tú viviste el dolor, pero no te moriste del dolor. Entonces, fluiste con el dolor. Fluiste. Entonces, eso es súper importante. Es como que si hay algo que se te está presentando este año o este año 9 y tú dices, ay Dios, no quiero bregar con esto ahora, no quiero, o sea, lo empiezas a esquivar, se te va a salir con venganza. O sea, y ahí es que uno sufre. Ahí te vas a hacer las cosas más difíciles. Tienes que aceptar las cosas que están sucediendo y adaptarte a las circunstancias de vida tal y como se te presentan. Y tú dirás, Lourdes, pero yo también puedo el derecho de crear algo nuevo. Sí, pero tú no puedes crear algo nuevo sin tenerlo pendiente. Claro. Tú tienes que terminar esto para que entonces lo nuevo pueda entrar. Okay. Entonces, si lo vemos de esa conciencia y de esa manera, un año nuevo en realidad es extremadamente positivo si lo ves así. Que todo lo que te está pasando es para que te prepares para lo que ya viene, lo que quieres manifestar, lo que quieres hacer. El 9 es un número también que exponencia, expande. Es un número de expansión, o sea, se terminó y ahora comparto y ahora expando. O sea, que ahora todos los temas de humanidad, del colectivo, de lo que yo hago por mí en realidad le afecta al otro, ¿no? De entender que eres parte de un todo. De entender que no solamente lo que eres tú, pero es el otro también. Sí, dejar de mirarte el ombligo. Correcto. O sea, que va a haber muchas personas que van a unirse, que van a querer hacer como que cambios sociales, cosas humanitarias, de generosidad. Eso es la parte positiva del número. Como sabemos, todos los números traen su carga positiva, su carga negativa, pues entre comillas, ¿no? Pero tiene su sombra. Seguro, digamos. Como todo. Esto es un mundo dual y para que haya positivo, tiene que haber el negativo. Entonces, en lo positivo, eso, que las personas se sienten realizadas y cuando se sienten realizadas lo quieren compartir, entonces todas las áreas de su vida van a reflejar esa completitud que sienten. Pero eso es bonito. Bello, porque entonces te da paz interna, te da sabiduría, propósito, te encamina y ya sabes para dónde vas. Y te da serenidad, te centra. Ya no estás buscando afuera, ya estás aquí. Muy entonces bien. Ya sabes que la sabiduría está aquí adentro. Está aquí adentro. Entonces, de ahí tú partes. Entonces, eso es lo que compartes. ¿Qué pasa? Cuando estamos del otro lado, entonces... En la sombra. En la sombra, es todo lo contrario. Es agresivo, impulsivo. Empezamos a pelear por quién tiene la razón. Los extremos. Los extremos demasiado. No escuchamos. Pensamos que no solamente lo que nos pasa a nosotros es para mí nada más, y lo demás no existe. Ay, Dios mío, como que nos desconecta por ejemplo, si yo estoy sufriendo y tú también estás sufriendo, no de la misma manera, pero yo no tengo que pasar por lo que tú estás pasando para yo entender y empatizar contigo de lo que es sufrir. Punto. El sufrimiento es lo que nos une. O sea, claro, el sentimiento no es que nos una. El dolor es universal. El dolor es universal. O sea, que tú sufras, yo sé lo que es sufrir, no quiero que te pase a ti. Ya te entiendo, empatizo. Eso es súper importante en un año nuevo. La compasión también. O sea, dije la adaptabilidad y la compasión. Empatizar. Porque empatizar con el ser humano. Tenerle compasión, buscar entenderlo y no tener la razón. De que no todo el mundo, de no asumir que todo el mundo sabe lo que tú sabes. Eso es parte de la sabiduría. Wow. Esa es parte de la sabiduría del 9, que al tú estar centrada, balanceada, que eso es lo que te da si así deseas utilizar esta energía. Y a lo mejor de pronto ves que te da como cosita cuando alguien dice algo que no te gusta o va en contra de lo que tú crees o lo que piensas. La reactividad, respira y en realidad trata de entender de dónde está viniendo la otra persona para que entonces la comunicación sea algo que que nos una y no que nos divida, que se crea un diálogo efectivo. Eso es importantísimo. Un diálogo efectivo. Sí, y por el diálogo antes de la separación. Exacto. O sea, de la confrontación, mejor dicho. Sí, o sea, es un año que si las cosas que se nieguen o no queremos buscarlas, se van a salir por alguna parte. Entonces, en vez... Es como el dolor del parto, no puedes. Tienes que asumirlo o que yo no sé qué. Sí. No hay manera. Entonces,
Es mejor enfrentar estas situaciones con mucha paz interna, que eso es lo que trae el 9. Cuando uno aprende de los errores, cuando uno aprende que todos los cantazos que nos hemos dado, todas las transformaciones, todo el chévere que hemos vivido, y utilizarlo para entonces engendrar una base nueva para literalmente crear algo diferente, literal. Pero para hacer algo diferente tenemos que terminar el ciclo diferente. Tenemos que empezar de una forma, aprender y acabar diferente. Para entonces empezar de cero el año que viene, o sea, empezar de 1, porque empezamos el año 1 de nuevo. Entonces el año 9 es bien importante eso, de utilizar la compasión, ponerte en los zapatos del otro, para que entonces puedas utilizar ese amor universal, que es el 9, que es un número de globalización, de expansión, de tocar temas globales, de que cuando está pasando en el mundo, me está pasando a mí también. Entonces por eso es como un tema de mucho servicio, de dar en servicio a... Ay, wow. Otra cosa que tiene lindo el 9 y es que nos toca, si los seres humanos tendemos a ser extremistas, o nos vamos muy a lo material o muy a lo espiritual. Es un año de reconexión divina, porque cuando uno aprende, uno se siente más conectado. ¿No? Y entonces utilizar esa sabiduría en las cosas materiales. No es uno o lo otro. Por ejemplo, para entender esa parte. Ok, por ejemplo, yo tengo un negocio. Tengo una persona que viene y no está trabajando bien. Un empleado viene que no está trabajando bien. Y yo digo, no, en verdad, ¿tú sabes qué? Llevas llegando tarde, estás haciendo esto mal, pues te voy a tener que despedir. En una ocasión, uno dice, bueno, primero el dinero por encima del ser humano. Porque no dan los números, lo siento, chao. Mente fría, solamente la mente. Pero, sin embargo, el 9 dice, ¿algo te está pasando? ¿Qué está pasando con tu vida? Entonces después la persona te cuenta que es que el niño estaba enfermo, que la mujer se estaba muriendo, que yo no sé qué, tiene 20 problemas, y eso estaba afectando su trabajo. Entonces el 9, no es que, pone los dos juntos. Dice, esto está pasando, ya veo por qué, vamos a buscar una solución. Ya. Diferente. Entonces ya no es tan corta garganta, tan, bueno, es que tú no vas a mi visión, tú no vas porque me estás creando un estorbo, pues yo voy a poner a otra persona que no tenga este problema. El 9... sin corazón hace eso. Ya. El 9 con corazón hace lo contrario. Y entonces el consejo es, busca el corazón. Seguro, pero es la mente y el corazón trabajando para lo mismo. Sí. A la vez. No es que uno versus el otro, es que los dos trabajan igual, en equilibrio. Y eso es lo que le da paz a uno, le da paz a uno interna. Y cuando uno tiene paz interna, no puede tomar mejores decisiones, uno tiene claridad. El 9 da mucha claridad. Ay, qué bueno. Mucha claridad, pero siempre y cuando quieras ver. Porque también trae mucha, o sea, no así, no te dejas ver nada. ¿Por qué? Porque no quieres verlo. Claro. No lo quieres ver para que no tú... tienes la disposición ni la mentalidad. No, es que no quieres, porque para tú poder querer verlo de otra manera tienes que querer. Tienes que entender que a lo mejor hay otra situación que no estoy contemplando, que no estoy viendo, que puede ser que haya y que yo me tengo que poner en los zapatos de otro para poder verlo. Me tengo que sacar de mí. El 9 se pone muy egoísta cuando está en negativo. Todo yo. El mundo soy yo. El mundo soy yo y no hay más nadie. Sí. El 9 en positivo es lo opuesto. No, yo miro y de acuerdo cómo está, es lo que yo siento por dentro, por ejemplo. O sea, hay una conexión con todo lo que es. Lo que es adentro es afuera. Lo que es adentro es afuera. El 9 eso es bien importante. Entonces he dicho 3 cosas importantes. No, vale, ya va, pero espérate. ¿Sabes qué te quería preguntar? Que Ajá. esto creo que nunca te lo había preguntado en todas las veces que hemos conversado aquí en Defensa Propia. Es si por ser, imagínate, ok, estamos en el año 9. ¿Hay meses que según el número del mes se siente más esa energía del 9? Sí. Ah, ok. El momento, especialmente pasó, por ejemplo, 9-11, o sea que en noviembre se siente, el septiembre se va a sentir porque es el 9º mes del año. Ok. Y en el mayo, que es 5, porque 5 es un número de cambio. Ya. Entonces, estos 3 meses se van a sentir un poquito más por el hecho de que los números, pues, por ejemplo, el 9 son compatibles. Cómo vibran, pues, esos números con el 9. Por eso es que específicamente en noviembre como tal, porque si no sé bien se recuerdan, esa combinación de 9-11 usualmente se utiliza para generar mucho cambio y jamaquear las emociones de la gente para atraer otras cosas a nivel global. Estoy hablando a nivel global. Ya. Por eso fue pasar las 9-11 en las Torres Gemelas. Han pasado muchas cosas en esa combinación de números de 9-11. Así que también estén pendientes los días de vibración 11, semana de vibración 11. Esa combinación va a engendrar movimientos emocionales. Este año es uno emocional. Okay. Es bastante emocional. Por más racional que quieras hacerte, te vas a maquiar las emociones. Bueno, yo hoy lloré ya 2 veces. No sé si se refiere a eso, pero ya yo moqué 2 veces hoy y no porque entiendo. Es lo que nos conecta a la humanidad, es la emoción, o sea, las emociones. Entonces, requiere también este año mucha disciplina.
Mucha disciplina. Ajá. Porque disciplina mental, hasta disciplina emocional. Sabiendo que de la manera que tú te estás sintiendo, tú decides, yo no me quiero sentir más así. ¿Cómo estoy pensando? Voy a cambiar mi pensamiento. Eso requiere mucha disciplina. Pues por lo tanto, si no quiero sentir coraje, ¿no? ¿Qué estoy pensando para que me dé coraje? Tú sabes que pensé que tú me ibas a decir que el número 9 era como de rabia. Yo siento que con lo que está pasando, mucha. Se está buscando que se viva en rabia. Sí, es parte de... Recuérdate que hay una gama de emociones. Uf. O sea, no solamente la tristeza, el coraje, la ira, la agresión, el descontento, la ansiedad. Hay muchas emociones. Todas se van a sentir. Y el 9 específicamente es un número que cuando está en negativo es agresivo. Tengo coraje. Yo exploto. Me quiero librar. Es también necesario sentir la emoción. Sentirla. No la puedes evadir. Es que o vuelvo otra vez al parto. Tú no puedes salir del proceso de parto. El niño ya viene. Te va a doler. Vas a sentirte así, y así. Una vez el muchacho sale con la conciencia, ya se te te olvidó ni que te dolía, ni que te Es verdad, sentía. quiero otro hijo. Exacto. Así salen algunas, quiero otro. Pues esa metáfora es bien importante a través del año, porque uno tiene ira, pero ¿cómo canalizamos esa ira? Muy bien. ¿Cómo lo usamos? Es necesario. Mira, la ira a veces que, por ejemplo, yo estoy molesta con algo, ¿y qué digo? ¿Pero con qué yo estoy molesta? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo uso este fuego para engendrar cambio? Para crear algo. ¿Puedo destruir algo o puedo crear algo? Entonces, tú utilizas esa ira para a lo mejor canalizarla y hablar sobre el tema o hacerte vocal sobre el tema o, no sé, escribir algo, poner algo, ayudar a la gente. Hay maneras de canalizarlo. Por eso es que la disciplina es bien importante, que eso viene con la sabiduría del 9 también. Es decir, bueno, puedo explotar como psiquitraque. ¿Y qué hace eso? Dime. Sí, güey, todo el mundo va a saber que después viene el arrepentimiento, la culpa, porque le hablé así, porque exploté así. ¿Y porque exploté así? ¿Para qué? Pues todo se complica, sí. Porque no, pero al canalizarla de una manera positiva, y entonces obtienes un resultado diferente, algo que crea, algo que une, entonces tú estás utilizando esa llama, ese fuego, porque ¿qué es lo que es la ira? Te está diciendo algo. Te está diciendo que estoy descontenta con la situación. Pero bueno, imagínate cuánta gente descontenta puede haber. Exacto. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer ¿Qué con vamos eso? a hacer? O sea, o vamos a criticar al otro, o vamos a decir que esto está mal y yo no sé, aquí no hacemos nada. Ok. Sigues creando una situación. Mantienes la misma situación. Mantienes la misma situación para que tenga ira. Entonces, si tú quieres decidir, es que no quiero tener más ira, ¿qué hago con esto? Entonces, pues lo voy a utilizar, voy a respirar profundo, me voy a centrar y voy a parir algo nuevo. Respirar. Respirar Antes de actuar, respirar antes de contestar. Respirar. El 9 te puede ayudar a centrarte, a venir de un sitio equilibrado para tú tomar acción diferente. De repente es el año para que empecemos a meditar, los que no han empezado. Si viene de disciplina emocional. Lo que pasa es que cómo la aplico, porque tú puedes meditar todo lo que tú quieras. Ok. Pero sin embargo, si viene alguien y tú estás en la calle y alguien se te cruza y dice tres cosas, ¿para dónde fue la meditación? O sea, yo creo que más que la meditación es un momento de ponerlo práctico. Ya. De que toda tu vida sea un estado de meditación y reequilibrio, porque hay veces que nos salimos de centro. Sí. Está bien, sí. Pero lo reconocí, vuelvo otra vez, respiro. Ok, ¿cómo voy a responder ahora? Eso requiere, again, disciplina y y también mucha compasión con uno mismo. Sí, y quizás como esa palabra que en inglés es maravillosa y que en español a veces no dice lo mismo, que es el awareness, darte cuenta, estar atento. Estarte consciente de lo que está pasando. Exactamente. De lo que está pasando y lo que está viviendo. Y va a haber un punto este año en donde a lo mejor la primera mitad del año se te van a revolcar las emociones. La ira, el coraje, la tristeza, la depresión también, la ansiedad, mucho sobrepensar, mucho desespero. Entonces, después, si tú utilizas esas emociones para ver qué está pasando contigo, ver cómo estás pensando y cómo quieres pensar para sentirte diferente, que eso es una manera de canalizarlo, pues entonces la segunda parte del año te vas a sentir mucho mejor. Es importantísimo porque no depende de lo que pasa afuera, sino cómo tú vas a agenciar lo que está pasando afuera. Exactamente. O sea, los cambios se van a dar porque estamos cambiando nosotros, estamos terminando un ciclo, por lo tanto todo alrededor se mueve, todo se mueve siempre en un año 9, punto. O sea, si te das cuenta, vas hacia atrás, cuando tenías 9 años, ¿qué pasó? 18, 27, o sea, son años de cambio.
A lo mejor Wow. te mudas, a lo mejor cambiaste de trabajo, a lo mejor te dejaste, te divorciaste, etc. 39, 30, Te hagan la matemática. Sí, yo, sí. Entonces, es siempre en un año 9, hay cambios. Ujú. Se genera un cambio. Es un cambio de ciclo. Ahora, lo importante del 9 también es que nos hace responsables. ¿Ves? Porque es como que decir, bueno, yo empecé esto, Ujú. y por más que tú quieras echarle la culpa a todo el mundo, en un año 9 te vas a dar cuenta que no era culpa de nadie, no era responsabilidad de nadie. Sí, hay personas que se portaron mal, personas que debieron haber muchas cosas diferentes. Ujú. Pero al final del día, el común denominador de tu vida eres tú. Y eres solamente tú la que puede cambiar tus circunstancias, eres tú. Más nadie. Más nadie. O sea, Ujú. tú no puedes controlar a nadie. Ujú. El año 9 te lo vas a dejar saber clarísimo. Ujú. Tú no controlas nada más que tú. Uf. Nada más Qué que miedo, tú. porque esos son los típicos mensajes tuyos encriptados que uno cuando le viene la sacudón es que entiende que esto fue lo que quiso decir Lourdes. Es que, mira, hay un aire también de que hay muchas pasando también cosas, los números también que están pasando este año se alinean mucho con lo que está pasando a nivel astrológico, que no voy a entrar en tema porque yo no soy astróloga. Pero sí la estudias, o sea, sí o sea, sí has estado explorando eso. Sí, o sea, es que se complementan, es lo Claro. mismo. Es el mismo libro en diferentes idiomas. Correcto. O sea, que cuando tú te pones a ver, empiezas a poner este rompecabezas y esta historia que se está armando, yo creo que esa es la mejor manera de verlo. Se está armando una historia nueva. Mírenlo así. Entonces, ¿qué parte de la historia? Entonces, ¿cuál es tu rol en esta historia? ¿Cómo la vas a querer vivir? ¿Cómo la vas a querer vivir? Entonces, tú pones las piezas de rompecabezas juntos y esto arma que este año, o sea, van a haber grandes cambios, grandes transformaciones a todos los niveles. Ahora hemos estado hablando más a nivel personal, Sí. pero obviamente a nivel personal eso tiene un impacto a nivel global, porque el 9 tiene que ver con globalización, o sea, sí o sí temas de países, de tratados, revoluciones, Wow. descontento, desastres naturales, todo se mueve, para bien o para mal decide uno. O sea, hay cosas Sí. que se pueden controlar, hay cosas que no, pero es momento de revolución, es momento de no quedarse callado, de verdad expresarse como hablamos, hay que compartir con el ser humano, hay que dar, hay que estar en servicio a la humanidad, por el bien de la humanidad, para dar así esa paz que uno siente por dentro, que es lo que el 9 de que te realiza, la autorrealización de que esa paz interna que tengo por dentro, entonces yo la comparto, o sea, yo la doy, la entrego, porque hasta que no se entrega no es mía, no la hago mía. O sea, la tengo que entregar. Mira que eso es buenísimo, sí. Entonces la entrego y lo hago mío. Es como por eso que le llaman el pay it forward, el darlo hacia adelante. Pagar hacia adelante. Pagar hacia adelante. Pagar adelantado. Exacto, o sea, ya lo tengo yo y ahora lo pago para adelante. Se lo doy y así es que tú te lo haces tuyo, lo terminas de dar, o sea, lo terminas de dártelo a ti. Sí. Una cosa que también es importante es el tema de la libertad. Hay un tema de libertad de expresión, libertad, porque el 9 es un número de expansión. Y todo lo que uno piensa y todo lo que uno siente se potencializa. Porque el 9 es 3 veces 3 y 3 es un número de abundancia y de manifestación rápida. Ok. Entonces, todo lo que pienso se va a manifestar rápido. Okay. ¿Qué significa eso? Cuidado con lo que piensa, mamacita. Cuidado con lo que piensa. Uno va a pensar cosas. Yo siempre hablo de los pensamientos porque uno tiene cuántos pensamientos al día. Sí. Miles, cientos, decenas de miles al día. La cuestión es, ¿a cuál le vas a hacer caso? Ya. Eso requiere, otra vez, disciplina. Disciplina y madurez. Porque tú decir, es muy fácil estar tentados a expander en pensamientos que antes me encantaban pensar porque me daban una razón y porque yo me siento así, yo no sé qué madre. Pero ya ese pensamiento no te ayuda. ¿Qué te está dando? Mucho caos, mucho problema. Sí, quedarte anclada en el mismo lugar, estancada, tengo la razón. No te está funcionando. Es más, vamos a decir que te está funcionando, pero funciona con lo que está pasando. Ya. ¿Me explico? Sí. Entonces, es como que tener eso y decir, bueno, yo elijo pensar esto. Ya yo no me voy a dejar tentar por esto. Me estás tentando, pero no lo voy a hacer. Es como un viejo hábito, como un vicio. Sí. Como si dejaras de fumar. Exacto. Y entonces de vez en cuando te pega la y de repente te pega la cuestión de que te quieres dar un cigarrillo. Sí. Pues no. Tú dices, ahí tú tomas una decisión, sí o sí no. O sea, lo mismo con los pensamientos. Una vez tú pienses algo, se potencializa. Right? Esa es otra cosa súper importante. Hay que elegir entonces el pensamiento, hay que, alejarse
Las catástrofes que uno se cuentan, los apocalipsis que uno se hace en la cabeza. Esa mentalidad hay que cambiar. O sea, Sí. nosotros los seres humanos a través de la historia hemos pasado por momentos bien clave en donde, por ejemplo, nos ha impulsado hacia adelante, hacia cosas nuevas, hacia progreso. Estamos ahí. Estamos en uno de esos momentos. Yo siento que es eso. Estamos ahí. Estamos pariendo Yo siento esto. que lo que viene, el futuro, ya está aquí en la cara. Febrero es el mes del amor y la amistad, eso lo sabemos. Pero yo quiero invitarte a celebrar algo igual de importante, que es el amor propio. Porque sí, es lindo dar amor a los demás, pero ¿qué tal si empiezas por darte amor a ti misma? Porque, a ver, cuidarte de adentro hacia afuera es una de las formas más bonitas de quererse. Y ahí es donde entran los amigos de Paleo Life, porque ellos entienden que cuidar nuestro cuerpo es fundamental para sentirnos bien y vivir con más energía. Desde mantener un sistema inmunológico fuerte hasta descansar mejor. Paleo Life tiene todo lo que necesitas para consentirte y priorizar tu bienestar. Por ejemplo, el magnesio Intracel es perfecto para ayudarte a descansar profundamente, a reducir la fatiga y a sentirte con más energía durante el día. O está el colágeno de Paleo Life, que no solamente mantiene la elasticidad de tu piel, sino que también mejora la calidad de tu pelo y tus uñas. Y claro, está el C-Max, este antioxidante increíble que combate la inflamación, mejora tu movilidad y oxigena tus células para que te puedas sentir como nueva. Así que sí, celebra el amor y la amistad este mes, pero empieza por ti. Y para hacértelo más fácil, los amigos de Paleo Life te van a dar 25% de descuento desde el 9 al 16 de febrero en toda su tienda. Así que este es el momento perfecto para invertir en tu bienestar y darle a tu cuerpo lo que realmente necesita. Aprovecha esta oportunidad para cuidarte, sentirte bien y recordarte todos los días lo importante que eres. Yo estoy segura que el mejor regalo de este mes va a ser cuidarte a ti misma, en defensa propia. Tal cual. Entonces, es como, por ejemplo, fuimos de la era de los agricultores a la era industrial. Ajá. Estamos viviendo tema ese cambio. Ahora tú dirás, bueno, pero ¿qué vendrá? Porque no somos agricultores, sí, pero somos personas. Ahora viene el pulso de la tecnología. La tecnología viene Eso es lo que viene con todo. O sea, antes decían, por ejemplo, el internet. Cuando salió en el 2000, que eso la autopista de la información. Sí, ¿te acuerdas? Wow. Mira, los otros días yo vi un reportaje de alguien, creo que fue en una de las cadenas grandes de televisión de noticias, hablando del internet como si fuera eso algo pasajero, que eso es un jueguito que se han inventado, que eso no va a pasar nada. Y miren ahora, o sea, no podemos vivir sin internet todo el tiempo comunicados desde el teléfono. Exacto. Lo mismo va a suceder lo que está pasando ahora. Se va a ver el antes y ese después, como que de la revolución, la era de lo que era antes los agricultores, ahora somos la revolución industrial. Lo mismo, eso estamos ahí en ese espacio para crear algo diferente y nuevo que va a impulsar la humanidad hacia algo diferente. Entonces, eso es bien importante también. Por eso es que todos esos cambios dan ansiedad. Bueno, tú me estabas hablando y yo me acabo de dar cuenta que yo estoy apretando las manos aquí abajo de la mesa, las estoy apretando y me estoy ahorcando los dedos y no me he dado cuenta hasta ahorita que dijiste eso y dije, sí, claro, mira, las tengo rojas y todo. Ay, Dios mío. De la ansiedad que me dio. Bueno, la ansiedad que me da a pensar, sí, en los cambios, es que es algo que entiendo que está sucediendo por lo que veo, por lo que está pasando. Es así como ya el futuro llegó y nos tenemos que adaptar. Y por eso la palabra es adaptable, ser flexible este año. Adáptate a los cambios con sabiduría. O sea, vuelvo y repito, el año es un 9 es un año de efecto, no es causa. O sea, estamos viviendo los efectos de 9 años que hemos estado tomando decisiones. Estas son las consecuencias. Esto es lo que recibo. Bien o malo, no lo tienen que ver así. Es todo en la vida. En este universo es causa y efecto. Ya. Si quiero que cambie el efecto, tengo que cambiar la causa. Muy bien. Eso empezamos este año. Lo cambiamos para que entonces el próximo ciclo comience diferente. Entonces, por eso es tan importante cerrar lo pendiente, observar, soltar la expectativa, porque en realidad no se puede controlar. Yo creo que eso es algo bien importante porque la gente se está esperando algo. Sí, sí. Entonces como que no, suelta la expectativa, eso es parte de la sabiduría de que no importa lo que suceda, tú vas a poder manejarlo, te vas a poder adaptar. A lo mejor te tienes que mudar, tienes que cambiar de trabajo, pero entiende que todo lo que se está pautando en la vida no es en contra tuya. Punto. Es a favor tuyo. Cuando lo empiezas a ver de esa manera, aunque uno no lo quiere ver, esto está sucediendo a favor mío, aunque en el momento uno no lo sienta. Sí.
y empieza, esto está pasando a favor mío. Esto es para mi beneficio. Sí, pero pararte desde ahí te hace ver cosas que esto está pasando en contra de mí, no ves. No ves, te ciega por completo. Sí, te mantienes cegado, te mantienes encajado en un nivel de conciencia que no te hace ver más allá de lo que viene. Entonces, cuando uno no ve más allá de lo que viene, no estás abierto para recibir lo que ya está ahí, o sea, literalmente ya está ahí. Ya está ahí para ti. Es simplemente tienes que abrir los ojos para recibirlo. Es otra cosa importante de este año. Otra cosa importante, ya como 750 cosas importantes, número 9. A ver, practicar mucho, y suena como raro, pero en realidad no sé cómo otras maneras de decirlo, es practicar mucho la fe. Pero no estoy hablando en términos religiosos, si lo quieren ver así, pero es la fe, la esperanza, la fe, que todo va a salir bien, que todo va a estar bien. Y no es una fe ciega, tú no estás negando lo que está pasando. Sí. Pero sí hay que tener una fe en que los seres humanos somos bastante resilientes como para salir de cualquier meollo que nos metamos. Sí. Y salimos mejor, porque nosotros venimos aquí a sobrevivir una especie como seres humanos, en donde mientras más nos conectamos con esa parte de la humanidad que se ha perdido bastante, que es lo que ayuda un año 9 a recuperar, para que entonces sepamos qué vamos a hacer con esa humanidad, empezando este otro mundo que estamos pariendo. Pero no lo vamos a hacer desde la discordia, la guerra, los 25 problemas que ya, o sea, mira hasta dónde llegamos. ¿Queremos esto otra vez? Muy bien. Entonces, eso es bien importante, la fe en la calidad humana, la esperanza en que todo va a salir bien. Por eso es que las personas cuando pasan cosas bien fuertes y bien traumáticas en la vida, ¿qué es lo que les falta? La esperanza. Sí. Eso es lo que los mantiene vivos. Sí. Pueden estar en condiciones atroces. Es súper importante lo que estás diciendo. Hace poco estuve como en una convención de esperanza. Circuito de la Esperanza, así se llamaba. Y hablaban de la importancia de convertirse en agentes creadores de esperanza. Cada uno de nosotros. Bello. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr ser este agente, esta persona que lleva esperanza a otra? Y bueno, parte del trabajo de cada quien es creativamente ver cómo siembra esperanza en lugares donde no lo hay. Y eso a mí me dio como... Eso es bello. Eso me abrió el corazón porque de hecho eso me llevó a hacer este reto que estoy haciendo todos los días de compartir una cosa maravillosa de mi vida, de algo que me pase, que vea, que sienta. Y me podrán decir come flor y que palagosa, pero es que yo siento la necesidad de compartir esa cosa maravillosa porque si no me seco. Seco. Pero ves, lo compartes para tenerlo. Sí. Pero lo comparto. Ese es bien 9. Sí. Típico 9. Tal cual, lo comparto para tenerlo. Lo comparto para tenerlo. Para tenerlo. Porque no lo estoy viendo. Exacto, pero al compartirlo, por eso es que cuando no estás viviendo cosas fuertes, nos encerramos tanto en el problema, que es lo que nos dicen, ayuda a alguien. Sí. Ayuda a alguien, y entonces te saca del problema, lo ves con nuevo ojo, y entonces totalmente te cambia la mentalidad, te saca a otro nivel de conciencia. Sí. En donde puedes ver soluciones. Mira, mi mamá siempre me decía que en paz descanse. Todo tiene solución, menos la muerte. ¿Estás vivo? Hay solución. Claro. Hay respuesta. Lo comprobaste pues hace poco. Tal cual. O sea, tal cual. Incluso, o sea, han pasado muchas cosas el año pasado. Muchas transformaciones. O sea, yo no estoy exenta de... Tú te han tocado, todo lo que te estoy han tocado diciendo. un par de años fuertes. Luz. Y es tal cual. ¿Estamos vivos? Hay solución. Ya. Ahí no es más nada. Que no es lo que yo... Y ya. Reconstruida, reparada, tranquila. Tus pedazos pegados. Uno remendado. Aquí se me cae de vez en cuando, me lo vuelvo y me los pego. Algo así. Sí. Vuelvo. Entonces, eso es bien importante. O sea, siempre desde el equilibrio, desde la tranquilidad, desde la paz interna, para que tú puedas... Cuando uno tiene paz interna, que eso te lo trae un año 9, si así lo deseamos, y utilizamos los dolores de parto para ver que va a salir el muchacho, hasta que yo estoy tranquila. ¿Cómo le explicamos a los hombres que no han vivido dolores de parto, a aquellas mujeres que no son madres? Wow, bueno, a lo mejor de pronto decir cuando vas a la guerra. No sé. Cuando vas a la guerra y tienes la metralleta pura con todo el mundo y te dan un cantazo y te caes, y entonces tienes el pie así, que te estás muriendo y de repente no, saliste. Digo, con una amputado, pero con una prótesis, yo no sé qué, pero estás parado y vivo. Y todo salió perfecto. Y ahora tienes una nueva misión de vida porque viste el otro lado del ser humano y te hizo un aha moment y despertaste la conciencia. Así.
Hombre, no vayan a creer que los dolores de parto es como ir a la guerra. No, pero bueno. Algo más o menos, pero no tan Tiene así. que ser dramático. Tiene que ser para que entiendan. Pero en realidad, mira, al final del día, o sea, como te dije, van a haber ciertos meses, eso es importante. El mayo es importante, septiembre y noviembre, el hecho. Evalúen sus emociones, súper importante. Es un año de muchos cambios, pero también, a ver, tenemos que buscar mucho de nuestra espiritualidad para poder saber manejar esto material de otra manera. Por eso es que es importante también el 9, va a ser un año de mucha gente va a empezar a buscar espiritualmente. ¿Cómo lees tú lo de los incendios en Los Ángeles? Por lo tanto, esa es la ira, el coraje, o sea, eso van a haber mucha gente desplazada, no solamente en Los Ángeles, pero en muchas partes del mundo, muchos tsunamis, parte del coraje, la ira, el movimiento, la tierra se va a mover, mucho huracán. What have you, earthquake, ¿cómo se llama esto? Terremotos, todo, la tierra se está moviendo, el caos se va a ver, al igual, y específicamente el fuego, es interesante, porque el 9 es agresivo, es agresión, es fuerte, cuando no está en positivo, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que vamos a ver, no solamente incendio, pero también como que una ráfaga de viento fuerte, así, que se lleva a todo el mundo y se destroza todo, ¿no? Mucha gente que se va a ver que se tiene que mover, que se tiene que ser flexible para ver qué vamos a hacer, para reconstruirse. Hay un gran cambio, gran reset, especialmente también que en la astrología china estamos en un año de la serpiente. La serpiente, mira lo que tiene. ¿Qué símbolo más poderoso que la serpiente? Tiene sabiduría, ¿no? Cambia su piel, muda su piel para renacer de nuevo. O sea, incluso te causa tentación, ¿no? Porque si te pones a ver en el espacio bíblico, o sea, la que tentó supuestamente a Eva a que coma la manzana de la sabiduría era, bueno, del conocimiento, no sabiduría, de la manzana del conocimiento era la serpiente. La serpiente también es parte de la sanación, es también de la transformación. O sea, si le buscan el símbolo de la serpiente, ahí te va a dar mucha respuesta. Se va a dar mucha respuesta, que es bastante significativo. Y este es el año de la serpiente. Ya. Entonces, sí, que bueno, puede ser el año del gatico. El perrito, del pajarito, del buguito. Pero la serpiente es como recuperar nuestra sabiduría, recuperar nuestro poder interno, viene de la paz, de que afuera el mundo está en caos y uno está en paz. Y entonces de ahí uno parte, de que todo se puede mover, que la casa se puede caer, que el negocio se puede tumbar, que los maridos te puede dejar, que yo no sé qué pasa, y uno está en paz. Y uno otra cosa que tiene que ver en aceptación, sabiendo que todo está pasando a tu favor. A tu favor y que por algo es. Para un nuevo comienzo. Correcto. Entonces, otra cosa que también les recomiendo es que no lo cojan personal este año, porque en un año 9 tendemos a coger las cosas bien personales. Estamos todos como, las emociones están a flor de piel, cualquier cosita uno se prende, y si te prendes está bien, pero date cuenta y recupérate rápido. O sea, recupera tu sabiduría rápido, tu paz, para que puedas entonces hacerlo de nuevo. Pero el 9... Sí, eso es un súper buen consejo. Cuando la pierdas, bueno, date cuenta que la perdiste y vuelve lo más rápido posible. Y no te latigues. O sea, date la compasión que le tienes que dar a otros. O sea, sé compasivo contigo mismo. Estamos en un proceso, te va a doler, vas a hacer, whatever, pero vuelve. Respira otra vez, concéntrate en la respiración, estoy aquí. Por eso es que va a haber un resurgimiento de mucha espiritualidad este año. La gente tratando de conectar con algo más allá de ellos mismos, en esa búsqueda de yo con mi cabeza no puedo bregar con esto. Tiene que haber alguien que me ayude. Alguien más, sí. Exacto, algo más. Y va a ser un año súper interesante a nivel global. Muchas cosas van a suceder. Tú sabes que a mí no me gusta decir... Sí. ¿Qué va a pasar? Pero a nivel personal, por lo menos, eso se va a notar a nivel global. Los países se van a encontrar, hay muchos temas globales este año. O sea, ese es el símbolo del año, es la globalización y la expansión. Es súper importante también que tengamos eso en mente, de que sí somos parte, de que cada cual tiene su país individual, pero que todos en nuestras diferentes culturas nos unimos, o sea, nos podemos celebrar también, podemos utilizar esas diferencias de entre las naciones para unirnos más todavía. La individualidad ya no es tan individuo esto no es un año de individualidad personal como tal, es como más identidad a nivel colectivo. Son las heridas también
colectivas de países y culturas van a salir también para que colectivamente se sanen y puedan cambiar, engendrar cambios real. El 9 también tiene que ver con volver a la raíz, ¿no? De las cosas, de donde tú eres, volver otra vez al origen. Me pregunto cómo queda Venezuela ahí. Bueno, eso solamente lo pueden contestar los venezolanos, pero a nivel, por ejemplo, humano. No, pero te oigo y me pongo a pensar en Venezuela. Seguro. ¿No? Una herida que está abierta, que todos tenemos que sanar juntos. Eso, y es bien lindo también. Entonces tiene que haber el espacio. Pero tiene que haber el espacio para que personas puedan hablar, se puedan dialogar, se pueda establecer diferentes opiniones, ¿no? Sin arrancarle la cabeza a nadie, con mucho respeto, mucha compasión. Pero ¿con qué propósito? No para quedarnos peleando en el meollo de quién tiene la razón, no, sino para con el propósito de buscar una solución, de engendrar una nueva visión hacia el futuro. De esa nueva visión es lo que es la esperanza de que vamos a estar todos bien, la esperanza de que de aquí vamos a aprender y vamos a salir mejor. Ese es el enfoque. No importa cuál sea tu opinión o no, el enfoque. O sea, tener esa libertad de expresión, ser libres de poder, que los venezolanos puedan sentirse libres de nuevo, ¿no? Eso me parece que yo creo que Venezuela es un caso que cuando si se unen y hacen esto, puede ser engendrar el tremendo cambio a nivel global, la gente los va a ver, muchos otros países pueden también emularlo. Yo tenía un buen maestro, que bendito, que también falleció. Ay, mi amor. Ay, el profe. Nos fue. Sí, divino, un angelito. Lo máximo. Un angelito. Lo máximo en la vida. O sea, que él Voy decía a moquear por tercera vez hoy. ¿Cómo? Voy a moquear por tercera vez hoy. Bueno, déjalo, papá. Sácalo, que eso parte de... Sí. Un astrólogo maravilloso. Espectacular. Sí. Y es tremendo ser humano. Sí. Y él decía como que, mira, o sea, es como que las Américas o Suramérica, ese es el corazón del mundo. Ese es el corazón. Entonces, es muy, muy típico de con un año 9, todos los países que estén dentro de las Américas tengan un resurgimiento para que abrir su corazón. Y de manera que se hagan acá en este lado del mundo, todo el mundo alrededor lo siente. Porque somos el corazón. Entonces, si somos el corazón, pues hay que sanar ese corazón. Claro. Hay que sanarnos. Hay que celebrar también lo que nos une. Hay que ver que todos somos seres humanos. Y no va a ser a través de la discordia y de lo mental. Va a ser más allá de lo que nos hace seres humanos. Tenemos que recobrar nuestra humanidad. Este es el año para hacerlo. Si no, nos va a ir mal. Lo voy a poner bien tétrico. Yo voy a poner esto que tú acabas de decir, lo voy a poner 20 veces, lo voy a repetir 20 veces, porque se nos olvida. Se nos olvida a lo largo del año y sí, tenemos que recordar que somos parte de un todo, ¿no? Y que somos parte de un planeta, o sea, planeta Tierra. Recobrar la humanidad, sí, pero tarea de todos. Y especialmente ahora que la raya que tenemos, que vamos a parir este mundo tecnológico con el AI y todo. Si no existe la humanidad, nos fuimos para balancear lo que viene, ¿en dónde vamos ¿dónde vamos a parar? Dime. Sí. Ahí sí que nos vamos a predecir nuestra propia destrucción rápido. Así mismo. Rápido. Sí. O sea, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hay que tener con todo lo que viene, que es totalmente tecnológico, frío mental, ¿no? Avance, el cual... Hay que hacer el balance. Hay que hacer el balance humano, emociones, compasión, valores, empatía, corazón. Sí. Eso no lo hace una máquina. Eso es lo único que no puede ser una máquina. Eso es lo único que no puede ser una máquina. O sea, porque hasta crear puede. Mira qué loco. Puede crear cosas nuevas y yo no sé qué. Pero esto no. Esto no se puede enseñar, no tienen esa capacidad para hacerlo. Tiene que alguien hacerlo. Entonces, este año es para recuperar nuestra humanidad. Y desde ahí, desde ese origen, entonces, engendrar un mundo nuevo. Engendrarlo, crearlo, hacer qué vamos a hacer a nivel individual y a nivel, obviamente, global. El diálogo, la compasión, el amor por uno mismo, si representa el amor por el otro. Estas son cosas básicas de ser humano, que se nos olvidó. ¿Se nos olvidó? ¿Se nos olvidó? Estamos ocupados haciendo. Haciendo, criticando, juzgando, hablando basofias por las redes. Cuando alguien se atreve a decir algo que no es lo que tú piensas, lo acribillan. Lo cancelan. Qué sé yo qué. Fuego. Esto es un año también de mucha justicia, porque se balancean las escalas, porque es un año de efecto, ¿no? O sea, se balancea, todo se equilibra. Ya. So,
¿de qué lado quieres estar? ¿El lado de la justicia o el que engendra más problemas? O sea, hay que equilibrar y ser justo, pero para hacer eso hay que ser justos con uno mismo. Aprender el arte del discernimiento, de que no todo lo que se dice es lo que es, aprender a leer entre líneas. Todo esto requiere trabajo y esfuerzo. Pero imagínense, llevamos trabajando y esforzándonos nosotros mismos por los últimos 9 años. ¿Tanto nadar para morir en la orilla? Sí, exacto. No, Please. no se hagan eso. Quiéranse lo suficiente como para esforzarse. Honren el trabajo hecho. Honren su trabajo hecho. Bastante se han fajado todos estos años para cambiar, crecer la cuestión. Para entonces llegamos aquí y se nos olvida. Sí, vamos para atrás, no. No. Entonces eso es súper importante un año. También otra cosa que antes que no quiero dejar de decir es que recuérdense que un año 9 también, como es expansión y globalización, le dije lo de los pensamientos, pero también estén bien enfocados en dónde ponen su atención. ¿Okay? No se me distraigan con tontería. No sé cómo mejor decirlo. No se me distraigan con trivialidades, con cosas que no importan. El año 9 va a haber un reenfoque en lo que es importante en la vida. Muy bien. Te va a ayudar a priorizar las cosas, lo que de verdad vale, no cuesta, sino vale, lo que vale en tu vida. O sea, y eso es incluso con personas, pero también con temas de dinero, cómo te vistes, cómo te arreglas. Recuérdate, hay toda una transformación de adentro hacia afuera. Entonces, cuando llegamos a esta sabiduría, nos damos cuenta que a lo mejor la cartera más linda, qué sé yo, ya no me importa. Porque ahora uso ese dinero para ayudar a otro. Eso pasó un poquito en pandemia, como que bueno, ya no importa porque me voy a estar, no tengo dónde enseñarla. La verdad que me compro las cosas es para mostrárselas a los demás, que más por el placer de tenerlas. Pero eso fue como un ratitito, ¿no? Eso fue como un paseíto que hicimos y después volvimos otra vez. ¡Ah! Pero siento que se parece a eso, de buscar esa nueva identidad, de cómo te sientes más cómoda, y dónde vas a enfocar tu dinero, ¿no? Tu inversión. Tu inversión, o sea, ya yo creo que eso también viene con todo este tema del parto nuevo. O sea, te vas a parir más genuina, más tranquila, más equilibrada. Por eso que digo, la inocencia se renueva. Porque ¿qué es la inocencia? No es que no sepa. La inocencia es simplemente que todo lo que te dolía, todas las heridas del pasado ya no están. Ya están sanas. Ya no es momento de trabajar, es literalmente aceptar que ya hiciste el trabajo y aplicarlo como si ya lo supieras. No hacerte el bobo, no hacerte el ciego, no hacerte el que no sabe. No, tú sí sabes, ya tú aprendiste, aplica la lección, aplícala, ponla a trabajar. Entonces, una vez eso ya se recupera esa inocencia, como que esa inocencia del ser de quién soy, para dónde voy. Y entonces ahora empieza a proyectar hacia dónde vas. Que lo que este año también funciona mucho la visualización, ¿no? Okay. Como ejercicios de visualización, o sea, proyectándote hacia dónde voy, ¿no? A lo mejor en estas circunstancias no te enfoques en lo que está pasando, como quien dice. O sea, tú tienes que enfrentar las cosas, pero tú tienes como la mirada en proyección hacia otra cosa, en lo que vas a crear. Entonces, por eso, si tú tienes eso ya bien claro en la mente, lo que sea que suceda alrededor tuyo, no te va a distraer de hacia dónde va. No te vas a hacer creer la película, la historia. Tú estás engendrando una nueva historia. Y entonces, cuando estas cosas empiezan a surgir, simplemente lo ves como para decir, con razón, esto se tiene que acabar, por supuesto. Esto también se tiene que acabar. Esto tiene que ser así porque si no, no llegó para allá. Entonces, ya eso te mantiene ya en un propósito. Y un estado de aceptación también. Pero radical. Esto tiene que pasar para que pueda suceder algo más adelante o para que pueda suceder algo que quiero que suceda. Exacto. Y eso que dijiste es bien importante, esa aceptación radical de que tira los guantes. Sí, tira los guantes. O sea, pero tirar los guantes no significa que te estás dándote por vencida. Es que estás diciendo, perfecto, que lo que se tenga que caer, que se caiga, que cuando se caiga yo empiezo de nuevo. O sea, es como que decir, porque ya no puedo seguir arrastrando algo que ya no da más. No da más. No da más. Ya lo hiciste. Me imagino que aquella persona que está escuchando esto, imaginarse o traer a la mente todas esas cosas que saben que son las que tienen que trabajar y aceptar. Es difícil porque el ser humano tiende a hacerse el especial. ¿A qué me refiero a eso? Lo que me pasa a mí es lo que me pasa a mí y es más importante. Y el tener este problema me crea una identidad de víctima, de sufrimiento, de que mírame, porque yo sufro más que tú. I mean, ok. Qué bueno. ¿Qué tú quieres que te diga?
O sea, ¿hasta dónde te llevó eso? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes bien? ¿Estás cool? O sea, ¿estás viviendo en tu... Dime, ¿qué te hace sentirte esta identidad, este personaje que se identifica con su sufrimiento y se identifica con el dolor? Yo soy esto. Yo soy esto. Ok. ¿Hasta dónde te lleva eso? ¿Entiendes? O sea, que nada, no te lleva a nada. Te lleva a más sufrimiento, a crear más situaciones que van a alimentar esa historia. Correcto. Entonces, la cuestión es, si no queremos estar aquí, que es lo que nos está dando este año, la oportunidad de terminar con una historia para empezar una nueva. Termina con la historia. Y eso solamente te toca a ti. Ahí es que viene el crecimiento, la adultez espiritual, la madurez espiritual, de asumir la responsabilidad de que, ok, el mundo está así, pero la que tiene que bregar, cómo manejar esto, soy yo. That's it, eres tú. Qué fuerte, sí. Y eso, pues, no es fácil querer crecer, a veces nos queremos quedar chiquitos. No, pero qué bueno saber que está como el camino está hecho para entonces darle fin a esas cosas y hacerlo con valentía. Hacerlo con valentía. Yo siento que mientras más sereno uno está, la valentía ya es como, ya no hay ni valiente, porque la valentía requiere un esfuerzo de ser algo. Yo creo que ya cuando uno está centrado y en paz, que es lo que trae el 9, él lo es, tú lo eres. Va a pasar más allá de ti. Lo haces porque lo es. O sea, no tengo que empujarme para yo ser valiente. Es que la valentía ya es como es un resultado natural de tú estar en paz. Entonces, cada vez por eso es que, por ejemplo, grandes movimientos globales que sucedieron, que se tumbaron imperios, por ejemplo, como el Gandhi, ¿no? Que a través de su despertar espiritual, o sea, tumbó un imperio sin dar ni un sopetazo. Qué bárbaro. Con la teoría de la no violencia. Eso es significativo. Sí. Significativo, ¿no? O sea, la paz sí puede vencer todo, pero tenemos que estar en paz nosotros. El año 9 te da la oportunidad, eso es lo lindo de este año, que todos estos cambios, todos estos movimientos, este caos, simplemente es como un preámbulo para una apertura para la paz. Antes de la paz tiene que venir el caos, tiene que venir el movimiento para que entonces venga algo nuevo, diferente. El año 9 va a ser así todo. O sea que no lo esperen, suelten la expectativa, fluyan con los cambios, adáptense a los diferentes cambios, que las circunstancias van a cambiar a través de sus vidas. Mantengan la compasión por uno mismo y por otro, sean generosos con la gente. Y de verdad como que es que es un año bastante interesante, pero al final del día empezó a medio raro, porque ya hemos empezado el año, empezó como rarito. Sí, bueno, fuerte, empezó fuerte con cambios, con injusticias, puede ser, con desastres naturales. Sí. Otra cosa que me decía mami, que lo voy a decir aquí, que aplica a un año 9, no es como empiezas, es como terminas. Muy bien, me gusta. Entonces, ¿cómo queremos terminar? Ya empezamos. ¿Cómo queremos terminar? Y eso es para todo el año 9. Así que... Me gusta eso. Bueno, mis amores, o sea, es un año intenso. Qué buena pregunta. Pero es un año de mucho crecimiento y que si lo sabemos manejar y canalizar esta energía, podemos hacer grandes cosas y la vida de nosotros, individual y global, va a cambiar para mejor. Esa es la esperanza. Qué lindo, me encanta eso. He escuchado otros años que ha dicho cosas diferentes. Pero que va a cambiar para mejor, I like it. Va a cambiar para mejor. Que depende de cada quien. Ahora, trajiste cómo le va a ir a cada número dependiendo año 9. Pero bien por encima. Ok. El año 1. Vamos a recordar cómo se saca cada quien su número. ¿Cómo se saca cada quien su número de año personal? Ajá. Su número de año personal tienes que sumar tu día de nacimiento, mes, más 9, que es el año universal. Perfecto. Entonces lo sigues sumando hasta un dígito y ese va a ser tu número, cómo tú vas a sentir la energía de este año. Los que tienen año 1, están en año 1, van a sentir un poquito porque es una energía de terminar y comenzar a la vez. So, no se frustren cuando las cosas no vayan súper rápido. En un año 1 tú no quieres empezar y empujar las cosas, empezarlas rápido, sino que tengan paciencia, que lo que se te está... sigan haciendo lo que están haciendo, están engendrando algo nuevo, pero que si el año del 9 de pronto les para
las cosas, es simplemente preparando para que puedas seguir creando. Okay. Mucha paciencia. Entonces, otra vez recordar, sacan su número del año porque tienen un número de nacimiento, Sí. que es sumando todos los números de el su número fecha de nacimiento, emisión. que es el número de emisión. El número del año de cada quien es, sumas el mes, sumas el día y le sumas 9. Es sumas 9. Perfecto. Y así va sumando, si te sale 23, sumas 2 más 3 es 5. Perfecto. Entonces, pues el 1 ya sabe, que el 1 Sí. que es el que empieza y el que comienza, pero en un año 9 vas a comenzar y las cosas no se te van a ir tan rápido como tú quieres, pero sí tienes que tener paciencia y sigue en lo que estás haciendo, que vas bien. Entonces, el número 2 le va a tocar duro porque es un año emocional. Y el 2 tiene que ver con las emociones, pareja, cómo me relaciono con otros, conmigo mismo y con el mundo. Eso es bien importante. O sea, que el 2 va a sentir mucho la emoción, pero va a poder también ser como un portavoz de sanación para sus relaciones personales. Todas sus relaciones personales van a estar, pues, se van a salir y vamos a ver cambiecitos ahí. Okay. Entonces, el 3 es un número de comunicación, es un número de abundancia, va a poder recibir algo, combinado con el 9 es un número que se llevan, entonces se expande, vas a expandir, vas a un nivel de recibir lo que cosechaste, mucha creación y mucha expansión. El 4 es estructura, ¿no? También son energías que se contradicen un poco, el 4 va a requerir construir algo que tengo que deconstruir para empezar a construir algo de nuevo, el 4, ¿ok? Otra cosa con el 4, cuidado con los encontronazos con la ley. El 4, que es la ley y el orden, ¿no? Okay. Entonces, o sea, que envisionen cosas, pero pendientes al abierto de la ley. Exacto, pueden cambiar leyes, pueden hacer cosas nuevas, perfecto, pero bajo ese parámetro. Sí. Entonces, el 5, libertad de expresión y de comunicación. El 5 va a querer ser libre, va a querer expandir, va a querer viajar, mucho viaje, van a ver cambios de todo tipo, pero el 5 también tiene que ver con mucha creatividad y como está con el 9, va a potencializarse, utilícenlo súper bien, le va a ir bien. Okay. El 6 va a tener con cosas con familia, relaciones de familia, cosas con matrimonio, relaciones de pareja, hijos, cambios en el núcleo familiar. Okay. Pueden pasar muchas cosas ahí, a lo mejor alguien, a lo mejor hay un espacio para venir alguien nuevo, alguien nace, etcétera, etcétera. Okay. El 7 tiene que ver, entonces el 7 y el 9 son ambos bastante interesantes porque el 7 va a querer buscar más de espiritualidad en su vida para hacer sentido de lo que está pasando en sus alrededores. Me tocó 7. Te tocó 7, pues está ahí. Entonces el 7 es como también una encrucijada en donde vas a tener que escoger un camino o el otro, el cual es bien interesante porque en el 9 precisamente eso es lo que te provee. Entonces a través de la espiritualidad vas a poder ver el camino de dónde coger. Más fácil. Okay. El 8 tiene que ver con cosas materiales, dinero, abundancia. También es el número del karma, ojo, es el número del equilibrio, el que lo que no hiciste va a salir con venganza y te va a ir rápido. O sea, si tú piensas una cosa en el año 8, en el 9, eso es una bendición. Tomaste una mala decisión, la vas a ver ahí mismo. Vas a ver los resultados. Automático. Entonces ahí lo corriges rápido. Okay. Entonces, y un 9 con un 9, bueno, pues ya sabes. Literalmente todo lo que hemos hablado, Revolution. pero para ti, en tu día. Dios. Y tal cual. Y ya. Ok. Bueno, sentí ansiedad. Sí, te vi. Pero, habiendo hablado contigo durante tantos años, me da mucha esperanza este episodio. Otros años he salido más asustada. Yo no sé si es bueno o malo. Yo tampoco. Pero sí me da como esperanza. Sí, a mí también. Sobre todo porque es una cosa que uno tiene que agenciar su propia esperanza. Tal cual. Yo creo que al final del día una buena dosis práctica de optimismo te puede ser la diferencia entre tú caer en una depresión y tú utilizar las circunstancias para crear algo nuevo para ti misma. O sea, es tener una saludable dosis de optimismo, de esperanza y fe, que vamos a salir adelante, que todo está bien, que al final del día mis necesidades básicas están siempre ahí, siempre tengo lo que necesito cuando lo necesito, porque el universo es así. Sí. Así que todo lo demás no importa. Todo lo demás puede cambiar. Entonces, desde esa serenidad, nadie te tumba, nadie te toca, nadie te puede decir nada que te jamaquea. Y ahí de verdad te convierte en una persona bien poderosa. Porque en un mundo de caos, el que tiene paz es el superhéroe. Es el superhéroe revolucionario que todos estamos buscando.
Me encanta, Lourdes. Ay, sí. ¡Qué belleza! Ay, coño, qué bueno verte. Gracias por venir, de verdad. No, siempre imagínate, es un gustazo y un honor siempre estar aquí. Gracias por la guía, que Dios nos acompañe. Ya saben, agencien su vida, sean responsables y bueno, gracias por estas luces que nos da, porque eso sí nos ayuda a crear un año mejor. Un año mejor. Te Gracias quiero a ti. mucho, Yo mi también. Lulu. Yo también a ti. Lourdes Lubriel, en Defensa Propia. Este episodio fue presentado por Paleolife, productos naturales, efectivos y respaldados por la ciencia. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.